Capítulo 20. Juego de sombras. Tan pronto como abrió el mensaje, el teléfono se le resbaló de las manos a Na-Hae-soo, estrellándose contra el suelo de la cafetería. La imagen en la pantalla, la fotografía, sin duda alguna parecía ser Beon-tae-ha en la cama con otra mujer, y de golpe una punzada amarga le oprimió el pecho. Era una sensación sofocante y terriblemente familiar, el veneno helado del engaño y la traición. Hae-soo conocía ese dolor demasiado bien. No era la primera vez que la historia se repetía en su vida. Sin embargo, creía que esa herida ya pertenecía a un pasado lejano, precisamente porque había sido el propio Tae-ha quien la tomó de la mano para sacarla de ese pozo. No podía ser él. La persona de la foto no podía ser Tae-ha. Pensó en medio de un ataque de negación. Tuvo que haber un error, una mala jugada, alguien más. Pero si de verdad no era él, ¿quién figuraba en esa imagen con un rostro prácticamente idéntico al suyo y por qué se la habían mandado a ella? Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Tae-ha escuchaba el reporte de Jae sobre el estado de Hae-soo. Parece estar adaptándose bastante bien a su nuevo trabajo y los preparativos para la mudanza ya están listos. Pero pese a que todo parecía estar en perfecto orden, Tae-ha no mostró signos de alivio o satisfacción. La agria discusión con la que se había separado de Hae-soo lo había mantenido con ese humor sombrío. O quizás era el hecho de que Hae-soo no se hubiese comunicado en absoluto era lo que lo mantenía en un estado constante de inquietud. Aunque, para ser justos, no era el único tenso. Jae también andaba apretando las 4 letras. Hoy era el día fijado para reunirse con la persona encargada de acompañar a Tae-ha a las reuniones sociales de negocios y por alguna razón sintió un mal augurio. Y horas después supo por qué. La persona que debía ser la acompañante de Tae-ha no venía sola. Detrás de ella caminaba la enana renegona con la que se había topado en el elevador. Y en cuanto la chica divisó a Tae-ha y a Jae, se frenó en seco y soltó un bufido despectivo. Ay no, Jung-seo, por favor, no me digas que el tipo del que me hablabas es este engreído y que encima trajo a su perro guardián de repuesto. Mientras Nari comenzaba su berrinche y Jung-seo intentaba calmarla, Tae-ha observaba la escena con una sonrisa amplia y natural. Por el contrario, Jae sostenía su sonrisa chueca a duras penas. ¿Desde cuándo la conoces? ¿Crees que me la topé en el metro? Fue ese día. De todas formas, no tengo la menor idea de quién carajo sea. Es la hija menor del presidente del grupo Mujin. Le aclaró Tae-ha con voz pausada y a Jae se le congeló la mueca al comprender que la petiza caprichosa pertenecía a una de las familias más acaudaladas de la región. Aún así, lejos de impresionarle, el único deseo que le picaba el era enviar todo al diablo y regresar a Corea. Curiosamente, no era el único que deseaba estar en cualquier otro lugar del mundo menos allí. Nari no soportaba a Tae-ha, pero detestaba aún más a su arrogante guardaespaldas. Le irritaba la indiferencia glacial con la que Tae-ha trataba a su amiga, y le enronchaban las miradas condescendientes que Jae le dedicaba como si ella fuera una mocosa. Ay, de verdad, Jung-seo, tus gustos son rarísimos. De todos modos, no hay forma de que un hombre como él esté completamente solo. Se quejó Nari, y Jung-seo soltó una risita suave y la envolvió en un abrazo, dándole unas palmaditas en la cabeza como si consolara a una niña inocente. Ay, eres demasiado dulce e ingenua, Nari. Por supuesto que debe haber alguien más, probablemente muchas mujeres, pero en realidad no es algo que me importe, porque sea quien sea, ¿cómo podría competir conmigo? El sonido de la voz confiada de Jung-seo y el repiqueteo de sus tacones mientras seguían a los chicos comenzaron a apagarse, ahogados poco a poco por el ruido distante de la lluvia. Mientras tanto, Na-Hae-soo caminaba despacio bajo la tormenta, dejando que el agua fría le empapara la ropa, sintiendo que el mundo que creía seguro acababa de derrumbarse por completo. El rítmico y helado pitido del monitor cardíaco llenaba el silencio de la habitación de hospital. Frente a la cama, la señora Peck permanecía sentada, observando en silencio la figura inmóvil e inconsciente que yacía entre las sábanas. Se inclinó ligeramente y con una voz suave pero cargada de una extraña nostalgia susurró: ¿Aún no quieres mirarme a la cara? ¿Cuándo planeas perdonarme? Ya han pasado décadas y todavía me tratas como si fuera una niña pequeña, pero no te preocupes, esta vez estamos en el mismo barco, así que haré
Haré lo que sea necesario para que la tragedia de ese día jamás vuelva a repetirse por mí y por mi hijo. Sus ojos se fijaron en el rostro inexpresivo del paciente mientras un pensamiento amargo cruzaba su mente. El eco del monitor poco a poco se disolvió, reemplazado por el crepitar de las llamas. El fuego devoraba la madera en una escena sofocante y cubierta de humo. En medio de la penumbra, una persona permanecía amarrada y amordazada, retorciéndose en vano por liberarse. La silueta del prisionero guardaba un parecido aterrador con Beon Tae-jun, y justo por encima de él se encontraba el propio Tae-jun. Lo contemplaba desde lo alto con una mirada glacial, vacía de todo rastro de humanidad, una presencia escalofriante que disfrutaba en silencio el espectáculo mientras las llamas se elevaban a su alrededor como si fuera el mismo demonio. Después de tomar un largo baño y de intentar en vano confirmar si la foto realmente era de Tae-ha, Hye-soo juntó valor, volvió a abrir el mensaje y amplió la fotografía. Dejando de lado la naturaleza explícita de la escena, observó cada detalle con detenimiento hasta llegar a una conclusión. El hombre de la imagen sin duda se parecía muchísimo a Tae-ha, pero no era él. Había pasado suficientes noches a su lado como para reconocer la anatomía de su cuerpo, la curvatura de sus hombros y cada marca de su piel. Sin embargo, saber que no se trataba de Tae-ha no hizo que la angustia desapareciera. Hye-soo comprendió que la persona detrás de ese mensaje actuaba con malas intenciones, pero el verdadero objetivo no era ella, sino Tae-ha. ¿Las razones? Podían ser miles. Rencillas familiares, un intento de extorsión, y podía seguir pensando en miles de razones más. Al llegar a la inevitable deducción de que algún grupo de matones o enemigos intentaban perjudicarlo, la preocupación dio paso al enojo. Intentó hacer de la vista gorda y convencerse de que no era un asunto para hacer más grande, pero la rabia pudo más. Incapaz de contenerse, sus dedos comenzaron a moverse a toda velocidad sobre la pantalla, y mientras tanto Tae-hee se moría de aburrimiento. Ya habían pasado varias horas desde que le envió la foto a esa mujer, y seguía sin recibir reacción alguna. Tenía pinta de ser una sosa, pero resultó ser todavía más aburrida de lo que pensaba. ¡Qué gracia tiene! ¿En serio a ese idiota le gusta esa clase de mujer? En ese preciso instante, una notificación hizo vibrar su teléfono. Saliendo de la piscina, Tae-hee tomó el dispositivo y abrió el chat. Frente a él aparecieron varias respuestas consecutivas que intentaban sonar amenazantes. ¿Quién demonios eres? No juegues conmigo si no quieres que te dé una lección. Pero más allá de esas palabras aburridas, lo que de verdad le llamó la atención fue el emoji final mandándolo directo al carajo. Tae-hee parpadeó 1, 2, 3 veces, completamente estupefacto, antes de soltar una risa incrédula que resonó junto a la piscina. Esa mujer está completamente loca. Ahora parecía entender por qué a su hermanito menor le gustaba esa mujer, pero aproximarse a ella no parecía ser tan fácil. En los días siguientes, Tae-hee se dio cuenta de que su hermano había tenido a mucha gente que estaba vigilándola constantemente. Con suerte, con unos cuantos sobornos, logró que esos tipos miraran para otro lado. Y una noche, cuando Hye-soo regresaba de la cafetería a su casa, una silueta sospechosamente familiar la abordó en plena calle. Hola, señora. Encantado de conocerla. Un hombre con un rostro prácticamente idéntico al de Tae-ha le cortó el paso, pero a diferencia de él, este tenía una sonrisa ladina. Hye-soo supo inmediatamente que él era el hombre de la foto. Sin responderle, apretó su bolso, fingió no escucharlo e intentó pasar de largo. Pero cuando apretó el paso para escapar, perdió el equilibrio y tropezó. Antes de tocar el suelo, él la sostuvo con firmeza. Ten cuidado, si sigues así, caerás muerta antes de volver a ver a tu novio. ¿Qué estás haciendo?, exigió saber Hye-soo, zafándose bruscamente de su agarre. ¿No crees que me estás tratando como si fuera un completo desgraciado? Todavía no he hecho nada, pero como no dejas de mirarme así, me dan ganas de cumplir tus expectativas. No tengas tanto miedo. Te propongo un trato. Si adivinas quién soy, te dejaré ir. ¿Quién crees que soy? Ante sus palabras, un fragmento del pasado irrumpió de golpe en la memoria de Hye-soo. Una noche tranquila, la voz cálida de Tae-ha resonando entre ellos. ¿Por qué vuelves tan tarde? Es peligroso. Vete a casa de inmediato. Estoy bien.
No tengo nadie que me espere en casa. La voz de Taeha, con una sonrisa melancólica, aún hacía ruido en su mente. Él nunca había sacado a colación el tema de su familia. No tener a nadie en el mundo que pudiera llamarse pariente de sangre no era muy diferente de no tener nada. Jamás quiso preguntar para no reabrir sus heridas, pero ahora lo entendía mejor. Alzando la mirada, Heso miró a Taehi. ¿Eres quien envió la foto? ¡Sí! No me digas que fue un golpe directo al corazón. ¿Creías que ese cabrón andaba por ahí con otra mujer? Nos parecemos mucho, ¿verdad? Tanto que cualquiera nos confundiría. No, lo interrumpió ella tajantemente. No se parecen en absoluto. Taeha es mucho más alto que tú. Él sabe escuchar, es amable, es honesto. Es demasiado bueno para su propio bien. Taehi arqueó una ceja, soltando una risita cínica. ¿Su hermano qué? ¿Y yo? ¿Cómo soy yo? Con solo verte, pareces un delincuente, un matón hijo de una pésima persona. Sea como sea, no vuelvas a buscarme ni a contactarme. Y sin esperar respuesta, se giró para marcharse. Taehi se quedó estático observando su espalda mientras se alejaba. La extrañeza y la fascinación comenzaron a picarle por dentro. La mujer de su hermano era tan cerrada y difícil. ¿Cómo carajos hizo Taeha para que ceda ante él? Decidido a no dejarla ir tan fácil, comenzó a seguirla a paso lento. Heso aceleró la marcha sintiendo cómo los nervios le erizaban la piel. La angustia de saberse perseguida la carcomía, especialmente porque la única persona en la que confiaba no estaba allí para protegerla. Desde atrás, Taehi volvió a provocarla. Podría ser un psicópata que va por ahí golpeando a la gente. ¿Acaso no has pensado que...? Heso se detuvo en seco antes de que él terminara. ¿Cuántos años tienes? Te ves mucho más joven que yo, así que ¿quién te dio permiso para hablarme con tanta confianza? No seas grosero con tus mayores y vete. Bueno, antes de que Taehi pudiera reaccionar, Heso lo empujó con todas sus fuerzas, haciéndolo dar un paso atrás por la sorpresa. Acto seguido dio media vuelta y echó a correr a toda velocidad por la calle iluminada. Oye, ¿estás completamente loca? Le gritó Taehi, amenazando con echar a correr tras ella. Sin embargo, tras dar 2 pasos, se detuvo en seco. Una punzada de orgullo y un recuerdo amargo lo congelaron en su sitio. En primer lugar, él jamás en su vida había tenido la necesidad de correr detrás de ninguna mujer. Ellas siempre llegaban a él con solo mover un dedo. Y en segundo lugar, un recuerdo humillante y doloroso se abrió paso en su mente. La imagen de él mismo tirado en el suelo, derrotado y sometido violentamente por Taeha. ¿Sigues llorando todas las noches? ¿Quieres que te rompa la otra pierna? Sí, él no podía correr. Taehi sintió un escalofrío de rabia. Apretó los puños, dejando que Heso se perdiera a lo lejos mientras él soltaba una maldición entre dientes, sintiendo que se hundía en la miseria. Pero a diferencia de él, en otro lugar, Ari flotaba en su propia nube de felicidad, radiante porque Min Sheol, su novio, al fin le había propuesto matrimonio. Sin embargo, su mejor amiga no terminaba de creérselo. Un hombre supuestamente divorciado queriendo casarse tan rápido con una chica de apenas 25 años, el mismo sujeto que siempre encontraba una excusa para no tomarse ni una sola fotografía juntos. Aunque tuvo que admitir que para sus adentros el tipo no estaba nada mal físicamente. La situación le resultaba sumamente sospechosa, pero Ari se negaba a ver la realidad. Le mintió a su amiga que se lo había propuesto en un hotel, habían ido juntos a elegir los anillos de boda e incluso le había regalado un bolso de diseñador ridículamente costoso. No obstante, cuando su amiga le preguntó con curiosidad si el bolso que llevaba ahora era el regalo de su prometido, un extraño bochorno le invadió. Ari se sintió súbitamente avergonzada de mostrárselo y en un impulso prefirió negarlo. Pero si todo era tan perfecto como ella aseguraba, ¿por qué la sombra de la duda comenzaba a avergonzarla antes de dar el paso definitivo? Otra reunión de negocios finalizada con éxito, otra cena aburrida, otra charla vacía sobre números e influencias. Pero nada de eso se sintió mínimamente satisfactorio. Mientras salían del restaurante de lujo, Taeha se detuvo de pronto frente al gran cartel de una exclusiva boutique matrimonial, en el que una modelo extranjera posaba luciendo un elegante vestido de novia de diseñador y joyería minimalista. Era una prenda refinada, delicada, radiante y con un aire de serena sofisticación. E inevitablemente la imagen de Heso usando un vestido así cruzó por la mente de Taeha. Unos pasos más atrás, Jung-seo se le acercó despacio y siguiendo la dirección de su mirada, preguntó con ironía: ¿No crees que es demasiado pronto para estar viendo ese tipo de cosas? Dicen que vestidos como esos pesan muchísimo. Caminar con ellos es toda una proeza, aunque debo admitir que envidio a la mujer que vaya a casarse contigo en el futuro. La sonrisa de ella era coqueta, envenenada y no se molestaba en disimular lo más mínimo el interés que sentía por él. Poco le importaba
notaba que Taeha ya le hubiera dejado claro que sus pensamientos pertenecían a alguien más, a una mujer de 34 años que lo esperaba en Corea. Sin embargo, la indiferencia de Taeha solo parecía avivar su terquedad. Acomodándose el cabello detrás de la oreja, Jung-seo dio un paso más hacia él. Inclinó levemente su cuerpo y susurró con voz pausada. Taeha, déjame preguntarte algo. ¿Estás saliendo con alguien ahora mismo? La pregunta quedó suspendida. ¿Qué respuesta le daría Taeha? ¿Cumpliría la promesa que le había hecho a Jesús? ¿Y hasta qué punto la distancia pondría a prueba su lealtad? Hola, antes de irte, no olvides dejar una rosa. 10 de ellas serán suficientes. Pero si eres tímida, está bien. Puedes ayudarnos con un like o compartiendo este video. Espero que te haya gustado. Nos vemos pronto.